eretsradio.com. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. eretsradio.com. الليلة أني بعت متختمين لخسين تبعت شيل نسوين. Gen Latino. Dime si tú quieres andar conmigo. No tiene caso que sea tu amigo. Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Dime si tú quieres. Gen israelí. אמרו לי שראו אותך באיזו מסיבה בחיפה בשעות הקטנות של הלילה Una mezcla perfecta. שאת כבר שלו Aquí comienza Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre... Un recorrido informativo de Israel y la región, con la conducción de Edgardo Kraviecki y Daniel Minujín. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. La participación especial de Sergio Levinsky en Deportes, Alberto Messer en Economía y Fanny Mandelbaum en Mujer y Sociedad. Da lo mismo el que labura, noche y día como un buey. El que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. El que vive de las minas, que el que afana, que el que cura, o está... Cambalache. Hola, buen día, Edgardo, ¿cómo te va? Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Bien, retornamos de los Hagim, de las fiestas de hace ya unos días, que estamos festejando, y la verdad, bueno, yo aproveché para ir a pasear un poco. Sí, me habías dicho que estabas preparando algo muy interesante, y la verdad que me di cuenta que es un temón la relación entre Facebook y el terrorismo, da para mucho, ¿no? Por eso lo vamos a dividir en dos, ¿no es cierto? Vamos a hablar una parte hoy y otra parte mañana. Exacto, porque da para No, mucho. da para mucho más también, pero más o menos intentamos hacer algo, una aproximación, porque muchas veces se habla de la violencia en las redes sociales, Tal cual. y queremos tratarlo en Cambalache, por Eretz Radio, de la mejor manera posible. Bueno, entonces háblame esto de la relación entre Facebook y el terrorismo. Como te decía recién, el asunto que se debería analizar es el de las redes sociales y el extremismo político, con variables distintas. Por ejemplo, y siempre en relación con Israel, vamos a ver y lo que pasa acá y en la región. El ciudadano turco, Orhan Buyruk, que con la máscara de hacer de guía turístico, la fachada, se podría decir, e ingresar a Israel, venía para contactar con el movimiento islámico de Raed Salah. ¿Te acuerdas todo lo que hablamos de Raed Salah? El movimiento la semana pasada, sí. Islámico de Israel Rama Norte, Raed Salah ahora por apología de la violencia detenido, y con miembros de la minoría árabe del país con el fin de reclutarles para futuros atentados y juntar información de paso. Siempre visitaba la mezquita del Aqsa y establecía sus relaciones con elementos islamistas muy radicales dentro de Israel. Estuvo detenido desde el 16 de septiembre del 2016, cuando llegó al aeropuerto directamente el avión, lo agarraron. Es decir, que ya lo venían siguiendo por Facebook. Por el lapso de 21 días, bajo secreto de sumario en Israel, mientras en Turquía se desató toda una campaña pública para pedir por su liberación. Acá no se hablaba mucho del tema, pero en Turquía era portada de los diarios. Incluida una manifestación frente al consulado israelí en Estambul. Y los israelíes prefirieron luego deportarlo a Turquía en lugar de tenerlo detenido acá y seguir interrogándolo o ponerlo preso. También por manejar la relación con Turquía, que siempre es muy sensible, más ahora que se reconciliaron los dos países después de un muy largo distanciamiento desde el 2010 por la cuestión del Mármara. Los medios turcos daban a entender que Orhan trabajaba como espía para Irán. Esto es lo que rayó a los israelíes con todo. E Israel
sospechaba que vino a recolectar información para dársela a los iraníes. Ok. ¿Y hasta qué punto Irán intenta meter espías dentro de Israel, utilizando también las redes sociales? Mira, no sé hasta qué punto, pero como trasfondo está la frágil reconciliación entre Turquía e Israel que veníamos comentando recién. Y por eso ambos gobiernos habrían acordado el año pasado la deportación de Orhan y no seguir horadando en las actividades que tenía cuando visitaba Israel. De hecho, Israel cumplió con su parte en la reconciliación con Turquía al pedir disculpas por el episodio del Marmara en el 2010 y pagó las indemnizaciones a las familias de los desaparecidos. Pero los tribunales turcos, que se habían comprometido, como contraparte de esto, a anular las demandas contra oficiales de Tzal del ejército israelí, no lo hicieron. Solamente pospusieron las sesiones. Y hablemos, a ver, un poquito más profundamente de esto en relación a las redes sociales. Mira, desde su cuenta en Twitter y su página en Facebook, Orhan, tomémoslo como caso, ¿no? Por eso a veces sirve hablar de un caso concreto para pintar muchos otros casos. Sí, como pinta tu aldea y pintarás el mundo. Venía profiriendo un odio visceral hacia Israel y un apoyo constante a un levantamiento palestino a partir de toda la situación del Monte del Templo, la esplanada de las mezquitas, ahí donde está la mezquita del Aqsa, echando mucha leña al fuego de la violencia de los grupos palestinos islamistas radicales ligados a Raed Salah y al movimiento islámico Rama Norte de Israel. Los servicios de inteligencia de Israel le venían siguiendo desde hacía rato. Solo tenían que leer lo que escribía en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, algo que no siempre suelen hacer en tiempo real, porque muchas veces cuando ya lo leyeron ya pasaron todas las cosas que decían que iban a hacer. Claro, es decir, muchos de estos dicen, bueno, voy a hacer un atentado. Sí, pero si lo lees dentro de una semana ya no te sirve de nada. El tiempo real no solamente es importante en 24, con Jack Bauer, sino también en esto, en la vida real. Claro. Pero esta vez lo habían hecho. Por eso estaban sobre Orhan. Sabían que se venía y lo que venía a hacer y que iban a pasar información a los iraníes. Y de ahí la detención. En una de las fotos en Facebook se le veía caminando frente a la mezquita del Aqsa y con la explicación al pie de página, al pie de foto, detrás mío, los policías traidores de Israel. Hablemos un poco también de las pruebas de terrorismo en Facebook. Por lo menos, Daniel, se puede decir que en una docena de atentados terroristas que hubo dentro de la llamada intifada individual, esta última intifada de los últimos años, que ahora, por suerte, parece haber bajado un poco en este 2017, hubo un aviso previo en Facebook. Es decir, muchas veces. El 8 de octubre del 2015, por ejemplo, el palestino Tariq Yehie pidió disculpas a su familia por Facebook, antes de salir a intentar matar a cuchillazos a un soldado israelí. Esto fue en la ciudad de Afula. También uno de los asesinos de la joven Hadar Cohen fue un caso muy impresionante en Israel, una chica de 19 años, que el 3 de febrero del 2016, en Jerusalén, cumpliendo con su servicio militar en la gendarmería israelí, avisó previamente en Facebook de sus intenciones de matar a un israelí. Fue el que asesinó a Hadar Cohen. Es decir, si hubieran seguido por Facebook, se decía que hasta pedía disculpas a su familia por lo que iba a hacer. El terrorista de 17 años, que ingresó en la habitación donde dormía la niña Alel Ariel, que tenía 13 años, matando la sangre fría, en el asentamiento de Kiryat Arba, el 30 de junio del 2016, escribió en un post de Facebook apenas una hora antes de matar a la nena esta: la muerte es un derecho, y yo exijo mi derecho a tenerla. ¿Hasta dónde se investigó socialmente todo esto? Bueno, se sabe que hay universidades que investigan, que estudian todo esto, pero vamos a agarrar un caso que me parece paradigmático y muy interesante para ilustrar tu pregunta de hasta dónde se investiga todo este tema de la violencia en las redes sociales. Por ejemplo, el Canal 10 de Israel realizó un simulacro con 2 identidades reales, pero con publicaciones falsas en el Facebook. Es decir, le pidió a un judío y a un árabe israelí que en sus propias páginas de Facebook dieran a entender que dentro de poco perpetrarían un atentado terrorista.
Es decir, al judío con un perfil de extrema derecha, que iba a hacer un atentado contra árabes, Claro. o contra palestinos, y al árabe contra población civil judía en una ciudad israelí cualquiera. Quisieron probar cómo actuaba frente a ello el propio Facebook. ¿Cómo reaccionaba? ¿Cómo reaccionaba? Seguro. Y también la policía de Israel. Es decir, tomaron dos cosas. Primero la publicación y cómo reaccionaban frente a la publicación Facebook y la policía. Y la inteligencia, obviamente. Pero más que nada la policía. En este caso, la inteligencia es la que tendría que pasarle a la policía, anda a detenerlos, Exactamente. actúa de tal manera, etcétera, etcétera. El judío escribió: una niña judía dormía en su casa y un terrorista la asesinó a sangre fría. No me quedaré tranquilo hasta que pueda vengar esa muerte. Es decir, agarran un hecho real y publican un post falso. El árabe escribió: la ocupación nos ahoga el alma y asesina a nuestros hermanos y hermanas. Me preparo para un evento en el que me convertiré en mártir y pido de antemano el perdón de mi familia. Siempre con el perdón de mi familia. ¿Y qué pasó? Los posts ficticios no fueron tan inventados como decíamos, ya que fueron sacados de posts reales que se pueden ver y que se suelen publicar en las redes sociales, incluidos videos que eran videos reales pero puestos en este contexto. Es decir, se sacaron las cosas que realmente se escriben en Facebook. Es decir, era totalmente creíble. En los que se mostraba, por ejemplo, los videos cómo se mata a un judío y otras delicias que se copiaban de estas publicaciones reales, que todo el tiempo hay incitación a la violencia, cómo matar a un judío, etcétera, etcétera. Y se instruye, por ejemplo, cómo acuchillar a una persona. Y Facebook reacciona ante eso. Por ejemplo, mostraban en manuales instructivos que los radicales islamistas cuelgan en Facebook y en otras redes sociales, en formato de clip, cómo se corta un judío por la mitad. A las 4 horas, escucha esto. Por eso trajimos esto como un caso muy representativo. Sí, un case study hasta se podía decir. Me pareció lo más interesante de todo lo que leí, porque quisimos reflejarlo a fondo en el programa. Y muy periodístico fue. No, por supuesto. A las 4 horas, te decía, de haber publicado estos posts en Facebook, el judío Daniel Levy ya había recibido 606 likes, con 25 personas que lo habían compartido, y 12 reacciones a favor, solidarizándose con él que quería ir a matar árabes. Al rato, ya había 1200 likes y 34 compartidos, y 16 respuestas más. Y Facebook ni se entrometía, aunque muchas de las respuestas alentaban la venganza e incitaban a la violencia. Tampoco reaccionó la policía de Israel. ¿Y el árabe? El árabe israelí, que se llamaba Shadi, contaba que había recibido muchas llamadas de parientes y amigos pensando que su cuenta de Facebook había sido hackeada, porque era un buen pibe. Claro. Un buen muchacho. Sí. Porque no creían que él, conociéndolo, pudiese escribir semejantes dislates de que iba a matar judíos, que iba a hacer un atentado terrorista con argumentos islamistas radicales. Es decir, no les pegaba con la figura que conocían. Y condenaban el lenguaje que utilizaba de todas formas. En Facebook no se encendió ninguna luz roja, tampoco con Shadi. ¿Pudieron decir que salían a matar en un atentado al día siguiente, que a nadie dentro de la red parecía importante? Es decir, esta red social, Facebook. A mí me cerraron la página anterior que tenía en Facebook por hablar a favor de la paz entre israelíes y palestinos y por condenar la violencia y los actos de terrorismo. Dicho sea de paso. Entonces, ¿cómo lo explicás? Se podría explicar de la siguiente manera: que las publicaciones polémicas crean interés y generan tráfico hacia esas páginas. Claro. Y Facebook quiere tener tráfico. Que más gente intervenga, que más gente participa y que más gente esté todo el día dentro de Facebook y no en la vida real. Claro. Ese es el interés de una red social: generar tráfico, embotellamientos, hasta el hartazgo. Pero cuando uno de los amigos del árabe Shadi, por ejemplo, Daniel, escribió algo condenando una visita de la ministra de Justicia, Ayelet Shaked, al Wadi Ara, la policía israelí enseguida lo detuvo para interrogarlo. Es decir, leen todo. Lo que pueden
o quieren. Hubo varios detenidos de este tipo durante los últimos 2 años por publicaciones en las redes sociales, y en Facebook especialmente. Pero Facebook se niega a pasarle a Israel información de lo que pasa en los territorios ocupados más allá de la línea verde, que es la línea de demarcación que se estableció en el armisticio árabe-israelí de 1949, firmado entre Israel y sus oponentes árabes, Egipto, Siria y entonces Transjordania, al finalizar la guerra árabe-israelí de 1948, la de la independencia. Aunque esto que contamos estaba dentro del territorio soberano israelí, y tampoco pasó nada. ¿Y por qué Facebook diferencia tanto entre Israel y los territorios más allá de la línea verde? Como de la margen occidental provienen la mayoría de los atentados que se produjeron últimamente en Jerusalén y otras localidades, Fula, etc. Facebook, como todo el mundo, no reconoce el control israelí en la margen occidental. Facebook tiene como política ponerse en contra a la menor cantidad de gente posible, aunque muchas veces sucede lo contrario. Finalmente, la policía israelí mandó efectivos a la casa de Shadi, en Yafía, la localidad donde vive, y a la de sus padres, es decir, a la casa de él y a la de sus padres. Como no estaba, le llamaron por teléfono para que se presentara en una comisaría de Nazaret lo antes posible, por lo que había escrito en Facebook. Era el árabe. Al presentarse, le interrogaron durante 1 hora y contó que solo lo liberaron porque intervino la presentadora del Canal 10 de televisión que le había metido en este brete, explicando que era parte de un reportaje televisivo, que estaban haciendo una investigación periodística, etcétera, y que él era el que hacía la parte periodística para el canal. Yami contó desde el plató, después cuando terminó toda esta historia, que si no hubiese sido por ella, por la conductora del noticiero de televisión, lo hubieran dejado detenido indefinidamente. Era la sensación que él tenía. Y que pensaba que la policía sola no habría detectado la publicación, sino que alguien fue en quien, de todos estos que leían el post, lo leyó y lo denunció a la policía. Lo delató. Una curiosidad es que varios diputados árabes israelíes que leyeron los posts y no sabían que se trataba de un programa periodístico oculto, exacto, le llamaron directamente a su casa para disuadirle por lo que había escrito. Decían, sacá eso que escribiste, ¿cómo lo dejás? Y le preguntaban si estaba en sus cabales. ¿Vos estás loco? ¿Cómo escribís una cosa así? Claro. Entre ellos, Ayman Ode, que es el líder de la lista árabe unificada. Qué increíble. Bueno, ¿y qué pasó con el judío? Bueno, por último, por hoy vamos a contar que al judío que dijo que iba a salir a vengar la muerte de la niña, nadie le llamó, ni a nadie le importó si iba en serio o no a ir a matar árabes. En su caso, la policía israelí ni intervino. Ni Facebook ni la policía. Facebook no intervino en ninguno de los dos casos. En el del árabe la policía intervino. En el israelí ni pelota. Y en las respuestas de la gente solo lo vanagloriaban y contó que hasta algunos le pedían que borrase el post para que no le detuviera la policía. Mañana seguimos con este tema. Dale. Ahora seguimos con el programa que vamos a tener la entrevista con Pedro Gómez Valadez. Exactamente. Quien dirige la agrupación de amistad de Galicia con Israel. Perfecto, bárbaro. Seguimos. Vamos a una pausa y entramos de lleno en la entrevista. Estás escuchando Cambalache por eretzradio.com. Atrapados en la red Tam Tam Go.
Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Te di todo mi amor @lo.com y tú me robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. De mi corazón. Salimos solo una vez a navegar juntos por la red. Saqué mi visa oro y ella prometió que sería fiel. Nunca tocaré su piel, nunca podré estar donde esté. Cuando el amor es ciego, el corazón no miente a unos ojos que no ven. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Te di todo mi amor @lo.com y tú me robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. De mi corazón. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Te di todo mi amor @lo.com y tú me robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Te di todo mi amor @lo.com y tú me robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Ciberpirata de amor, me has abordado a traición. Ciberpirata de amor, me has abordado a traición. Cambalache. Cambalache, toda la información de la actualidad de Israel y la región. Estás escuchando Cambalache por eretsradio.com. Pedro Gómez Valdés, ¿cómo estás? Buenos días desde Galicia, muy bien, un saludo a Israel, desde aquí, desde a miles de kilómetros de distancia. ¿Estás en Vigo? Estoy en Vigo, sí, en la costa atlántica, el noroeste, para quien no se sitúe, en el noroeste de la península ibérica, en la esquina, pues está Galicia y en la costa está Vigo, la ciudad más grande de Galicia. ¿Dónde hubo chapapote? Aquí no llegó tanto, afectó más a la zona norte de Galicia, pero llegó también. Y es una zona de alto riesgo porque pasan muchos petroleros por delante. De hecho, hace años ya hubiera otro, un Policomán, se llamaba aquel petrolero que también embarrancara en la entrada de la ría de Vigo, y ese sí llegara, fuera un desastre. Claro. Volverá a pasar. Bueno, esperemos que no pasen más esos desastres naturales y no tan naturales. Comentamos que Pedro Gómez Valdés es presidente de la Asociación Galega de Amizade con Israel, AGAI. Es así, ¿no, Pedro? Es así. Desde hace 11 años que nació la asociación, pues fui elegido presidente y fui renovado en diferentes
asambleas que tenemos anualmente hasta hoy, lo cual es un honor para mí, claro. ¿Y qué espectro político tienen o qué espectro de gente? ¿Es abierta? ¿Qué tipo de actividades hacen? Es muy, bueno, por definición es una asociación apartidaria, aconfesional, y es muy abierta. Por ponerte un ejemplo, yo cuando nació la asociación militaba en un partido de la izquierda nacionalista, y en la misma junta directiva pues había gente del Partido Popular, gente del PSOE, gente de nada, y seguimos así. O sea, es una asociación muy plural, en la que hay ideologías muy diversas, profesiones muy diversas, confesiones religiosas o ninguna muy diversas. Es una asociación muy abierta, y creo que es la única manera también de que funcione y de que sobreviva en los años. Es decir, ¿entonces has estado en el partido separatista del Bloque Nacionalista Galego? Exacto, ahí estuve más de 20 años, hasta que me expulsaron. ¿Por qué? Pues fue por la asociación, precisamente. No descubro nada si digo que la izquierda europea, y la izquierda española no es una excepción, es virulentamente anti-israelí en casi su mayoría, salvo excepciones. En la mayoría, y cuanto más nos vayamos al espectro más a la izquierda, más anti-israelí es. Incluso, sé que a veces se abusa del calificativo, pero en este caso es cierto, hay mucho antisemitismo en la izquierda europea, y en la izquierda española también. Es un antisemitismo casi sin judíos. Exacto. Eso es lo más dramático. Aquí en Galicia, bueno, hay muy pocos judíos, y sin embargo hay un antisemitismo en la izquierda clarísimo, y un anti-israelismo brutal. Y cuando nació la asociación, y fue público, porque era una asociación registrada legalmente, es una asociación normal, yo estaba en la ejecutiva comarcal de aquí en Vigo, y recuerdo la primera vez que llevaron el tema, porque a una ejecutiva, al final del orden del día, dijeron que era incompatible estar en el Bloque Nacionalista Galego, que era donde yo militaba, y apoyar a un Estado genocida como Israel. Entonces inició un proceso de expulsión que duró 8 meses, de recursos y contrarrecursos, y al final pues fui expulsado. ¿Y los has denunciado después por haberte echado de esa manera? Pude ir a la justicia, y hubiera ganado, porque es anticonstitucional, es una violación del derecho a libertad de opinión y de expresión, y cada uno tiene derecho a estar en cualquier tipo de asociación que sea legal. Pero la verdad, te confieso que salí tan agotado de aquel choque con ellos, en la que no hubo prácticamente muy poco, bueno, dentro del bloque casi nulo apoyo, quitando a algunas personas a título individual. Fue muy complicado, muy duro, muy tenso. Aquello tuvo mucha repercusión mediática, estaba todos en la radio, en la televisión, en la prensa, incluso la embajada se había involucrado. Fue muy tenso, fueron muchos meses de mucha tensión, y cuando acabó yo dije, bueno, mira, yo tampoco quiero volver a estar ahí. Si hubiera ganado el juicio, que habría ganado, estaría otra vez en el bloque, y desde luego no estaría cómodo. Entonces ya lo dejé. Batallé porque creía que tenía que luchar por algo que entendía que era una barbaridad, un despropósito, expulsar a alguien por este tema. Pero cuando ya perdí después de 8 meses de recursos, pues decidí dejarlo ahí. Hay 2 cosas interesantes que me gustaría remarcar. Primero, que te echaron por apoyar a Israel, y segundo, que no sos judío. Exacto. Es decir, porque es más interesante todavía, porque también tenías una posición diferente a todo el resto del bloque separatista galego, que vos me hablaste que era de izquierda, pero desde afuera suena que es más una tendencia nacionalista de derechas. No, a veces nacionalista de izquierda, de muy de izquierdas, no es de derechas. ¿Y quieren hacer un separatismo galego como quieren hacer uno vasco o uno catalán, de la misma manera? Exacto, sí. Pues el bloque nacionalista galego lo que quiere es que Galicia se separe del Estado español y sea una república independiente y socialista. De hecho, el partido hegemónico, el bloque nacionalista galego, es un frente, digamos, es una especie de coalición, pero dominada por un solo partido, que es el que tiene el 95% del control de todo, que es un partido marxista-leninista. O sea que no ocultan eso, es su guía de actuación, y sigue siendo. Es un partido, es la cuarta, tercera fuerza, cuarta aquí en Galicia siempre.
¿Y por qué otros partidos separatistas en el País Vasco o en Cataluña tienen una mirada más positiva y real sobre lo que es Israel y en Galicia ocurre lo contrario? Eso es muy llamativo. De hecho, incluso hay un artículo de Ignacio Ramonet, que fuera director de Le Monde Diplomatique, que es gallego, por cierto, sobre ese tema, y publicara en El País hace muchos años cuando fuera este tema, y reflexionando de por qué Galicia era tan virulentamente anti-israelí, por decirlo de forma muy suave, y antisemita, porque yo escuché barbaridades durante el proceso de expulsión y las asambleas. Por ejemplo... Pues por ejemplo, que apoyar a Israel era peor que apoyar a un maltratador de mujeres. Eso se dijo allí, y lo dijo un concejal, un cargo orgánico del partido. O decir que el problema israelí se resolvía dejando que Irán tuviera la bomba atómica. Eso se dijo también por una diputada del Parlamento gallego, de aquella. O sea, fue un disparate que es una pena no tenerlo grabado, porque ya te digo, es demencial lo que yo se escuchó. ¿Por qué la izquierda gallega es tan anti-israelí? ¿Por qué? Es complicado, porque como dices tú, y es cierto, no hay judíos en Galicia. Hay una comunidad judía muy pequeñita que ni siquiera tiene ni sinagoga, es muy dispersa, y yo creo que no llegará a los 80, 90 personas en toda Galicia. Y bueno, es una bandera que ellos cogieron, están obsesionados realmente con ese tema, mucho más efectivamente que la izquierda radical en el País Vasco, Cataluña. Bueno, en Cataluña hay un grupo, se llama la CUP, que es igual que el bloque, es muy antisemita, está invitando cada 2x3 a Laila Khaled a charlas, apoya claramente el BDS, el bloque, el partido en que yo estaba también apoya el BDS. Es decir, contame los incidentes que han tenido con el BDS, con la GAI, la Asociación Galega de Amizade con Israel. Pues sí, para nosotros es fundamental, es una de las líneas fundamentales de trabajo de la asociación, intentar evitarlos, y si se producen, pues denunciarlos y intentar que los tribunales después los tumben. Conseguimos, de hecho, todos los que fueron denunciados fueron tumbados, fueron anulados por la justicia, porque son, cuando los ayuntamientos en Galicia aprueban mociones sumándose al BDS, en Vigo, por ejemplo, eso no pasó, pero en otros sí, están extralimitándose en sus competencias. Ningún ayuntamiento tiene competencias de política internacional. Entonces, solo con ese argumento ya se les tumba la declaración de BDS. Pero en bastantes ayuntamientos, precisamente el Bloque y otros grupos de izquierda en Galicia, presentaron estas mociones que son... El formulario es igual aquí que en Francia o que en Bilbao. Es un modelo con un texto en el que justifican el boicot, pues para apoyar a los palestinos, básicamente. ¿Cuántos judíos hay en Galicia? Pues no llega al centenar, no llega al centenar. 80, 90, 100, como mucho. ¿Y están todos en la IGAI? No. La mayoría sí, pero no todo el mundo. Hay mucha gente, pues, que vienen a las actividades que organizamos, que incluso los viajes que organizamos 5 viajes a Israel ya, de la GAI con socios, pero bueno, no todo el mundo le gusta tener un carné y pagar una cuota, eso ya es voluntario de cada uno. Y decime, muchos no judíos como tú hay también en la asociación. Sí, bueno, la mayoría. Somos sobre 400 socios en toda Galicia, 400 y algo, y la inmensa mayoría no somos judíos, somos gallegos, gente que admiramos el aporte y el legado que el pueblo judío pues creó a lo largo de la historia y aún crea. No entendemos que no se puede comprender Europa sin entender el alma judía de Europa. Entendemos que la criminalización de los medios en España es muy destacada, no sé si los medios españoles, pero es muy destacado el sesgo anti-israelí de cualquier noticia, que no es ecuánime. Nosotros, en una medida de nuestras posibilidades, intentamos aportar información que contrarreste eso, en la medida de nuestras posibilidades, y a veces lo conseguimos. Creemos que como europeos y como seres humanos, pero bueno, como europeos es fundamental mantener la memoria de la Shoah, pues ahora que cada vez quedan menos
ley de vida, menos supervivientes con nosotros. En Galicia hay 2 supervivientes de la Shoah que viven aquí, judías las dos mujeres. Y creemos que es importantísimo para entender lo que es Galicia, entender lo que el pueblo judío significó durante siglos aquí, hasta que los Reyes Católicos, pues con el edicto de expulsión, decretaron la salida del pueblo judío también de Galicia. Pedro, vamos a hacer una pausa y volvemos contigo después de este tema musical. Galicia un día eu escoitei unha bella historia nun café. Era dunha nena que da aldea se escapou Anduriña nova que vou. Chora no pensar onde andará, mais ninguén a quere ir buscar. Anduriña lle chamaron os que ali deixou. Torna pronto Porto, por favor. Un velliño fala xuntola, dime moi baixiño e sen maldad. Anduriña é nova, voltará xa no verán. Prove paxariño sen plumar. Un día calqueira pousará, seu misterio xa non o será. O nome Anduriña xa xamais se oirá. Pero mentres tanto onde vai? Anduriña onde vai? Anduriña onde vai? Anduriña onde vai? Estás escuchando Cambalache por eretzradio.com. Continuamos conversando con Pedro Gómez Valadez, presidente de la Asociación Galega de Amizade con Israel, AGAI. Y tú, no siendo judío, ¿cómo es que te has acercado al tópico del judaísmo y de Israel, Pedro? Pues constatando una evidencia, que no es normal el tratamiento que un Estado, un país pequeñito, en una esquina del Mediterráneo, tiene pues en los medios de comunicación y en la opinión pública. Yo hace muchos años, era muy jovencito, yo ya no tenía ningún antecedente ni religioso ni confesional, ¿no?, con el tema, pero era evidente y me empezó a llamar la atención la virulencia con la que se trataba a ese pequeño Estado. Y a raíz, cuanto más conocí a Israel, más lo admiré. Y bueno, aquí estamos, pues 40 años después, o 30 años después. O 60 y pico años, desde el 48, ¿cuánto pasaron?
Sí, bueno, pero yo en el 48 no estaba. Ah, vos hablas desde tus viajes y desde que tomaste contacto con Israel. Claro, bueno, háblame del pasado judío en Galicia. Bueno, la comunidad judía en Galicia era, y eso está documentado, estaba muy bien integrada. No había, así como en otras partes, había pues roces o aquí no hubo nunca ningún pogrom. Estaban perfectamente integradas por toda Galicia, y 7, 8 ciudades que aún hoy conservan pues el legado arquitectónico y lo que fue las juderías. Y de hecho, Galicia, para el que no la conozca, es una comunidad muy montañosa, situada en el noroeste, y ahora se llega bien, porque hay buenas vías de comunicación, pero durante siglos esto era como una isla, era muy difícil. Entonces, cuando los reyes católicos decretaron la expulsión de los judíos, tardó casi un siglo después, los judíos seguían estando en Galicia, porque la Inquisición no había podido hacer efectivo la expulsión, porque no llegaba aquí, era muy complicado llegar a Galicia. Aquí llovía mucho, nieblas perpetuas, era muy complicado. Entonces, en otras partes de España sí se consiguió, pero aquí no. Los judíos de Galicia marcharon casi todos a Portugal, otros quedaron como criptojudíos aquí, y de Portugal pues unos marcharon a Holanda, en fin, eso ya después las diásporas se extendieron. Y decime, ¿el franquismo también los persiguió? En un principio sí. En un principio el franquismo, cuando en la guerra civil, durante la guerra civil, el franquismo estaba claramente alineado con el eje, con Alemania. Entonces incluso se hicieron, y hay listados de judíos en las provincias por toda España. Eso fue una orden del gobierno. ¿Y Fraga tenía esa actitud? Fraga tiene alguna declaración muy antisemita en los años 60, pero después Fraga era un animal político, cambió. De hecho, llegó a ser presidente de Galicia los últimos años de su vida, los últimos, creo que 16 años últimos, fue presidente aquí de Galicia y había roto con su pasado negro del franquismo. Suéltame pasado. Sí, eso, los grandes Lelutiers, que vienen mucho por aquí, por cierto. Muy bien. Muy bien que los conozcan. Ahora, claro, hombre. Ustedes lograron instaurar en el Parlamento gallego el Día del Holocausto, ¿no? Exacto, eso no existía. En Galicia nadie conmemoraba de ninguna manera el Día Internacional del Holocausto, el 27 de enero. Y nosotros, desde que nacimos, el mismo año que nacimos, ya presentamos en el Parlamento una solicitud a los diferentes grupos parlamentarios. Y tuvimos 2 años en los que precisamente mi expartido lo vetó. El mecanismo parlamentario aquí obliga que para aprobar una declaración institucional tienen que estar todos los partidos de acuerdo. Nadie se puede ni abstener ni votar en contra, si no, no se aprueba. Y solo con que alguien se abstuviera ya no se aprobaría. Y mi expartido estaba en contra, porque decía que había que incluir una mención al genocidio palestino. Ya ves tú que mezclar la Shoah en los años 40 con el Estado de Israel hoy en día es una auténtica aberración histórica, pero ellos están en ese nivel. ¿Y querés decir que el bloque nacionalista galego es negacionista del Holocausto? Como fue tan escandalosa su posición, negacionista, a partir de ahí tuvieron 2 años muy escandalosos, que incluso tenemos un estudio que te voy a enviar por correo electrónico de la repercusión en las redes sociales y de la ultraderecha europea, de los negacionalistas europeos, apoyando y felicitando al bloque nacionalista galego por su negativa a apoyar una declaración en la memoria de la Shoah. Pues a raíz de ese escándalo que fue tan enorme, pues cambiaron su actitud y a partir de ese momento ya no volvieron a poner impedimentos a que se aprobara todos los años. Todos los años presentamos en el Parlamento esa solicitud a los partidos que hay y lo vamos aprobando, pues menos esos 2 primeros años, todo el resto lo volveremos a presentar ahora, para el año que viene, y conseguimos que por lo menos el Parlamento gallego pues todos los años tiene una lectura de un texto solemne allí en el Pleno por el presidente o la presidenta del Parlamento, con un texto sobre la Shoah y su significado. Y bueno, entendemos que es poca cosa, pero es algo. También conseguimos, por ejemplo, que la Televisión de Galicia, que es una televisión que emite aquí en gallego,
todos los años la conmemora también, emitiendo un documental o una película, algunas cosas relacionadas. Y eso es porque lo solicitamos nosotros todos los años, al director de la Televisión de Galicia. También conseguimos que algunos ayuntamientos emitieran también declaraciones sobre el día, pero hay que estar siempre encima de ellos para conseguirlo. Decime, con respecto a Israel, ¿qué recuerdo guardan en Vigo de Revivo? Es una institución, Revivo. Yo no sé cómo todavía no tiene una calle con su nombre en Vigo, porque probablemente es de la historia del Celta, que el Celta es un equipo histórico, no es un equipo precisamente que tenga 20 años, es un equipo histórico de la Liga Española. Recordemos que es Real Club Celta, y el nombre de Real es un nombre que concede la Casa Real, no es de antes de la guerra. Y Revivo aquí fue una auténtica institución. Fue un jugador que a su enorme calidad, pues como jugador tenía una enorme calidad humana y se ganó a los vigueses, y más allá, porque aquí hay mucha rivalidad con otro equipo, el equipo de La Coruña, el Deportivo La Coruña, pero sin embargo en Coruña Revivo también es reconocido. Y aún hoy, muchos años después de que Revivo marchara del Celta, cuando la selección de Israel jugó, ahora fue el partido de vuelta ahí, hace un par de días, ¿no?, en Jerusalén, en el Teddy Kollek, con España, contra la selección española, sí. Pero en el partido de ida, que fuera aquí en Oviedo, en el norte, en Asturias, había una campaña de boicot contra el partido, de BDS, y Revivo sacara un vídeo pidiendo que el fútbol y el deporte se dejara al margen de la política, y tuvo muchísima repercusión ese vídeo de él, eso de hace unos meses. O sea, sigue siendo todavía, incluso por gente que no lo vio jugar, lo reconocen como uno de los grandes de la historia del Celta de Vigo y de la Liga Española, más allá. Es un jugador que está reconocido en cualquier parte. ¿Quién te dice, Pedro, que de esta conversación sale un proyecto? Hacerle un monolito a Revivo en Vigo. Es que ahora que lo hablaba contigo, me daba cuenta de que es verdad, que Vigo no tiene todavía ninguna calle dedicada a Revivo. A lo mejor es porque es muy joven todavía él y les parece... Pero que la tendrá, estoy segurísimo. Seguro que... ¿A tal punto? Una calle. Sí, seguro, segurísimo. ¿Y de Gustavo López podríamos decir lo mismo? No llegó al grado de conexión y en todos los sentidos de Revivo. Y por eso también, pero no. Lo tenemos en Canal Plus. Pues sí. Bueno, Revivo se dedicó ahora a los negocios, creo que está en temas empresariales y dejó el deporte. Por lo que sí, está ligado a algunos clubes siempre de Israel, pero también se dedica a hacer negocios inmobiliarios, etcétera. Y bajó mucho de los titulares de las portadas de los diarios. Hasta hace un par de años, desde que había dejado el fútbol, aparecía mucho más. Ahora está menos mediático. Claro. Es ley de vida eso también. Pero vamos, si bien aquí cuando fue la selección que jugó Israel aquí en España, el partido de ida, volvió a ser titular en toda la prensa deportiva, no solo de aquí, la prensa deportiva de Madrid, de Barcelona, volvió a ser titular Revivo a raíz de ese vídeo en el que él pedía que el fútbol se dejara al margen y que no se politizara un partido de fútbol. Claro, es muy interesante porque acá en Israel tampoco se tiene noción hasta qué punto dejó su huella Revivo en Vigo. Muchísimas gracias, Pedro Gómez Valadez, por haber conversado esta mañana con nosotros. Y seguimos en contacto. Gracias a vosotros y un saludo a Israel desde Galicia. Un abrazo muy grande. Un abrazo a todos vosotros y a la audiencia. Cambalache, toda la información de la actualidad de Israel y la región. Eretz Radio Noticias. Todo el tiempo informando en tu idioma. Los iraníes se mofan de Trump y dicen que con sus ataques solamente los ayudan. Israel emplazará robots y drones para enfrentar la amenaza militar de Hezbollah en el norte del país.
El líder del laborismo ya dice que si forma gobierno tras los próximos comicios, tomará en cuenta al Likud, pero no a la lista árabe unificada. Crece la tensión entre Turquía y Siria tras el ingreso de una unidad del ejército turco a la ciudad de Idlib. Acuerdo de reconciliación palestino sui generis. Lo que Hamás ve desde Gaza, la ANP no lo ve desde Ramallah. Los iraníes se mofan de Trump. Dicen que con sus ataques y su prohibición a que ciudadanos iraníes viajen a Norteamérica, solamente los ayudan. En la República Islámica de Irán respondieron con enojo a las amenazas de Trump del viernes pasado de que está pensando suspender el acuerdo nuclear con los ayatolás, firmado por su predecesor Barack Obama. Estados Unidos está aislado y solamente Arabia Saudí e Israel les apoyan, dicen los iraníes. Israel emplazará robots y drones para enfrentar la amenaza militar de Hezbollah en el norte del país. Estas son parte de las armas que utilizará Tzahal, el ejército de Israel, en la próxima guerra contra el Líbano, que dan por descontado solamente es cuestión de tiempo hasta que se produzca. Israel también utilizará camiones sin conductor, paracaídas inteligente y drones que evacuarán heridos. El líder del laborismo ya dice que si forma gobierno tras los próximos comicios, tomará en cuenta al Likud y a la derecha, pero no a la lista árabe unificada. Afirmó que de ningún modo aceptaría estar en la misma coalición de gobierno con los representantes de la minoría árabe de Israel. En una charla dentro del marco de los sábados culturales, dijo también ayer que necesitaremos 27 mandatos para poder formar gobierno. Crece la tensión entre Turquía y Siria tras el ingreso de una unidad del ejército turco a la región de Idlib, en el norte del país. Siria conminó al gobierno de Erdogan que retire de inmediato a sus efectivos de Idlib y condenó fuertemente su ingreso. Fuentes del Ministerio de Exteriores sirio consideraron que Turquía ha cometido una clara agresión contra la soberanía y la integridad de Siria, ya que a la vez ha violado la ley internacional. Mira quién habla, dirían en el barrio. Acuerdo de reconciliación palestino sui generis. Lo que Hamás ve desde Gaza, la ANP no lo ve desde Ramallah. Por su parte, Netanyahu evita intervenir o dar opiniones sobre la interna palestina. El ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, se prepara para un frente doble contra Gaza y contra la margen occidental, aunque en Tzahal, el ejército de Israel, no parecen ver las cosas del mismo modo. Hasta aquí, Eretz Radio Noticias. Todo el tiempo informando en tu idioma.
Hoy dicen los diarios. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí. Ynet, el portal del idiota Haronot, dice: la policía le responde a Netanyahu, ataque sin sentido. En la policía de Israel le respondieron con dureza a las graves amenazas que profirió el primer ministro sobre el trasfondo de la reanudación de la investigación en los casos que se le sospecha por corrupción. No nos dejaremos arrastrar por ataques destinados a interferir en nuestro trabajo y en la legitimidad del Estado de Derecho, dijeron en la policía. Antes, había dicho Netanyahu, las filtraciones ilegales se han convertido en un tsunami. Otro titular del Ynet: cae la capital del Estado Islámico, huyen los terroristas, y cuentan que se trata de la ciudad de Raqqa, en Siria, que fue ocupada por el ISIS hace 3 años, muy cerca ahora de su liberación. Todos los terroristas la evacuarán antes del anochecer, dijeron fuentes sirias. Mapa del tránsito de Israel para el 2040, otro titular de Ynet. Trenes de alta velocidad a 250 kilómetros por hora, subterráneo en Tel Aviv junto con un tren interurbano, mejora de los caminos y un aeropuerto sobre una isla en terrenos ganados al mar. La visión israelí del transporte, nos cuenta esta nota de Ynet y idiota Haronot. Ahora, Israel Hayom, el diario más afín a Netanyahu, dice: Trump ha puesto nerviosos a los iraníes. Y cuentan que sobre las narices del mundo, el presidente estadounidense Trump sostuvo que el acuerdo con Irán, heredado de Obama, está condicionado y caduco. El nuevo sheriff, como lo llaman desde Israel Hayom a Trump, anunció: no voy a jugar el juego de autorizar el acuerdo. Y cuentan que en algunos momentos daba la impresión que Trump estaba hablando en hebreo. Lo dicen por palabras que parecían salidas de la boca de Netanyahu. Otra nota del Israel Hayom: saca de las casillas. Una terrorista da un discurso en el Parlamento Europeo. El Frente Popular para la Liberación Palestina, la agrupación a la que pertenece Laila Khaled, se halla en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Otro titular: en el Pentágono arman un plan contra Irán. Vocero del Pentágono cuenta: lo principal del esfuerzo será el intento de allanar caminos para dañar la capacidad de Irán de apoyar al terrorismo o financiarlo. El diario Haaretz dice en su principal titular: la prueba de Netanyahu tras el discurso de Trump. Traducir sus palabras en hechos. Contrariamente a las esperanzas del primer ministro, Trump no rompió con el acuerdo nuclear. Israel tiene una rara oportunidad de influir en la política estadounidense sobre el tema, pero para que esto suceda, dice el Haaretz, el diario liberal más opuesto a Netanyahu, que el primer ministro debería abandonar su conducta emocional sobre el asunto iraní. La policía le responde a Netanyahu por un informe sobre las investigaciones sobre casos de corrupción en los que estaría sospechado. El primer ministro escribió en su página de Facebook: desde que Lior Jorev fue nombrado como asesor externo de la policía, la decisión de evitar recomendaciones de no interrogar a él ha desaparecido. La policía le responde: no nos dejaremos arrastrar por ataques faltos de sentido. Sus declaraciones, las de Netanyahu, apuntan a entorpecer nuestras investigaciones y dañar la legitimidad del Estado de Derecho. El Jerusalem Post, el principal diario de Israel en idioma inglés, cuenta: el ministro de Defensa Lieberman, los europeos meten la cabeza en la arena, del mismo modo que lo han hecho en la Segunda Guerra Mundial. El ministro de Defensa, Víctor Lieberman, golpeó a la noche del sábado a Gran Bretaña, Francia y Alemania por su oposición a los pasos que el presidente estadounidense Donald Trump anunció contra el acuerdo nuclear iraní, nos dice el Jerusalem Post, y agrega: los líderes de los 3 países europeos cuyas compañías han hecho negocios masivos con Irán emitieron una declaración conjunta diciendo que se mantienen comprometidos con el acuerdo y que están preocupados por las implicaciones
de la negativa de Trump a respaldarlo. Netanyahu golpea a la policía diciendo que las filtraciones se van a convertir en un tsunami, lo repiten también el Jerusalem Post. Y el último titular que vamos a leer del Jerusalem Post es que Bennett, el ministro de Educación, pero también el ala más derecha del gobierno de Netanyahu, hace un llamamiento a Netanyahu para que corte los lazos con la Autoridad Nacional Palestina. Y hoy los vamos a dejar con una frase de Charles Bukowski. Hay veces que un hombre tiene que luchar tanto por la vida que no tiene tiempo para vivirla. Hasta aquí fue Hoy Dicen los Diarios. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Esto ha sido todo por hoy. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Mañana, de 7 a 8, y en el 2000 también, que siempre nos volveremos a encontrar en Cambalache por eresradio.com. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Cambalache.